Gobierno confirma que son 2 los colombianos heridos por atentado en Bruselas, mientras se busca a 4 más, de los cuales no hay información. Con bloqueos y redadas, las fuerzas de seguridad de Bélgica buscan a un tercer sospechoso vinculado a los sangrientos ataques terroristas de Bruselas. Bélgica decreta 3 días de luto nacional por el múltiple atentado contra el aeropuerto y el metro de Bruselas, que deja al menos 30 muertos. Líderes del mundo rechazan ataques en Bélgica y ratifican su compromiso de unirse contra el terrorismo. ¿Qué es el autoproclamado Estado Islámico o Daesh? Esta es la radiografía del grupo terrorista que atemoriza al mundo. El gobierno y las FARC aseguran que la reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos los llena de confianza y que en una fecha no lejana se firmará la paz. En Washington, el fiscal general Eduardo Montealegre se defiende ante la CIDH y dice que no es cierto que esté persiguiendo a la oposición en Colombia. Desde Antioquia, presidente Juan Manuel Santos delimita 8 nuevos páramos de los 36 que prometió para proteger su ecosistema y las fuentes hídricas. Las universidades Nacional y de los Andes entre las mejores ranqueadas del mundo. Impuesto predial aumentará para más de 2 millones de contribuyentes en Bogotá, anuncia la Secretaría de Hacienda. Lista formación de Colombia y Bolivia para su juego del jueves en La Paz. Santa Fe asume a Alexis. Concentrado Pérez, la presión no cede. Bogotá disfruta de una renovada ciudad teatro en el marco del Festival Iberoamericano. Al final de la emisión, ¿qué experiencias se encontrarán si deciden visitar esta urbe mágica? Buenas noches, nuestros secretos de hoy. La crisis que atraviesa nuestro tenis. 2. El terrible daño que le hacen al fútbol los jugadores mañosos y los malos arbitrajes. 3. En este día de violencia y muerte en Bruselas, hay que ver el buen ejemplo que dan los animales. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Las autoridades buscan a esta hora contactar a 4 ciudadanos colombianos residentes en Bruselas, cuyo paradero se desconoce tras los atentados perpetrados por el Estado Islámico en el aeropuerto y el metro de la capital belga. Esta noche se conoció la identidad de 2 colombianos que resultaron heridos en los hechos, Felipe Duque y Mauricio Villegas Martínez. Ambos estaban en el aeropuerto de regreso a nuestro país. Los colombianos heridos confirmados son los ingenieros Mauricio Villegas, de 53 años, y Felipe Duque, de 42, quienes se encontraban en el aeropuerto Zaventem de Bruselas en el momento de la explosión, dispuestos a viajar a Colombia luego de participar en una feria de construcción en la capital belga. Los familiares de Felipe Duque confirmaron sus lesiones. Lo que se supo inicialmente, que tenía, digamos, una fractura en uno de sus brazos y quemaduras en su rostro, que de pronto son las más complicadas. Inicialmente a él lo llevaron a un hospital, de ahí fue trasladado a otro hospital militar, porque él en ese momento ingresaba a cirugía, pero no conocemos cuál es el grado de quemaduras que tenía en su cara. El embajador de Colombia en Bélgica, Rodrigo Rivera, confirmó que ambos connacionales están fuera de peligro. Sin embargo, la evolución de la salud de uno de ellos aún es incierta. A mí me dolió mucho porque de verdad que es un excelente primo. En las últimas horas, en su cuenta de Twitter, el embajador Rodrigo Rivera aseguró que son 3 los heridos en el atentado y se busca a 4 colombianos, de los cuales aún no se tiene ninguna información. Con bloqueos y redadas, las fuerzas de seguridad de Bélgica realizan la búsqueda de uno de los 3 sospechosos de realizar los ataques terroristas contra el aeropuerto de Bruselas. El hombre fue captado por las cámaras de seguridad junto a otros 2 atacantes suicidas y algunos testigos señalan que lo vieron huir corriendo del terminal aéreo luego de las 2 primeras explosiones. La imagen captada unos segundos antes de las explosiones por las cámaras de seguridad del propio aeropuerto muestra a 3 hombres empujando sus carros de equipaje. Lo que llamó la atención de las fuerzas de seguridad es que 2 de ellos vestidos de negro llevan solamente un guante en la mano izquierda de cada uno. Según señalan los medios, esto habría permitido ocultar los explosivos que llevaban en su cuerpo. Es decir, que se trataría de 2 terroristas kamikazes. El hombre que figura a la derecha de la imagen con una chaqueta blanca y un gorro negro está siendo buscado intensamente por la policía. Uno de ellos es Nahim Lakraoui, de 24 años, nacido en Siria y que mantenía una relación con Salah Abdeslam, el 8º terrorista de los atentados del 13 de noviembre en París, quien fue detenido el pasado viernes durante múltiples operativos en Bruselas. Según las autoridades, podría haber estado preparado para volver a hacer algo en la capital belga con motivo de venganza. El otro es Mohamed Abrini, de 30 años y originario de Marruecos, quien fue visto con Abdeslam a finales de octubre, pocos días antes de los atentados de la capital francesa.
Por su parte, las autoridades belgas entregaron esta noche un balance de 32 muertos y más de 200 heridos luego de los ataques terroristas contra el aeropuerto y el sistema de metro de Bruselas. A las 7:45 de la mañana ocurrió la primera explosión en el aeropuerto internacional de Zaventem, el principal del país. El llanto y la desesperación se apoderaron de los viajeros. Segundos después explotó otra bomba, ambas, al parecer, detonadas por kamikazes en la zona de entrega de equipaje. Según sobrevivientes, hubo gritos en árabe antes de las explosiones. Tanto pasajeros como personal del aeropuerto corrieron para salvar sus vidas. De inmediato, el terminal aéreo canceló la llegada y salida de vuelos. Minutos después, sobre las 9 de la mañana, se registraba en la misma ciudad una explosión en la concurrida estación Maelbeek del metro, la más cercana a la sede de la Unión Europea. La detonación ocurrió en un vagón que acababa de entrar a la estación. El responsable, un extremista que llevaba un cinturón con explosivos. La evacuación del subterráneo fue caótica. Una hora después de las explosiones en el aeropuerto, las autoridades hicieron detonar un paquete sospechoso. Al parecer se trataba de un cinturón con explosivos. El FBI enviará un equipo a Bélgica para investigar los ataques que se registran solo 4 días después de la redada que dio con la captura en este mismo país de Salah Abdeslam, uno de los cerebros de los atentados de París que en noviembre pasado dejaron 130 muertos. In Zaventem en in een metrostation in Brussel hebben terroristen. Onze eerste gedachten gaan natuurlijk voor de slachtoffers en de families van de slachtoffers. Onze gedachten gaan ook voor de mensen. Los belgas han salido en masa a las plazas del centro de la ciudad y realizan una vigilia, hacen plegarias y rinden tributo a la memoria de los fallecidos. La desolación reina en Bélgica y enlutece a Europa. Los líderes del mundo rechazaron los sangrientos ataques de Bruselas. El presidente Barack Obama, entre otros, ratificó su compromiso de unión entre los gobiernos del planeta contra el terrorismo. Estados Unidos emitió esta noche una alerta por el riesgo que representa viajar a Europa tras los ataques. Tras los atentados en Bruselas, el presidente estadounidense Barack Obama, quien se encontraba en Cuba en el marco de una histórica visita a la isla, instó a la comunidad internacional a permanecer unida ante el terrorismo. We will do whatever is necessary to support our friend and ally Belgium in bringing to justice those who are responsible. And this is yet another reminder that the world must unite. We must be together, regardless of nationality, or race or faith, in fighting against the scourge of terrorism. Este múltiple atentado disparó los niveles de alerta y obligó a reforzar la seguridad en las principales capitales del mundo, lo que es Francia, que estaba en estado de emergencia desde los atentados del Estado Islámico en París de noviembre pasado, movilizó a 1.600 policías para reforzar la seguridad en sitios sensibles en todo el país, mientras que Alemania interrumpió el servicio de trenes a Bruselas y al Reino Unido. En Nueva York, considerado como el mayor objetivo potencial, se desplegaron recursos adicionales contra eventuales amenazas, sobre todo en las áreas más concurridas, medios de transporte y puentes. Y también Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea, quien no pudo contener las lágrimas por lo sucedido, indicó que se trataba de un día muy triste para Europa. And that we are united in not only suffering our victims, but also reacting to these acts and preventing radicalization and violence together. El presidente François Hollande afirmó que toda Europa ha sido golpeada por esta serie de ataques, por lo que exigió que se tomen medidas ante la gravedad de esta amenaza. El autoproclamado Estado Islámico o Daesh nació del grupo terrorista Al-Qaeda. Desde 2014 vive un auge que los ha llevado a controlar parte de Siria e Irak y a aterrorizar al mundo con atentados como el perpetrado en Bruselas o los registrados en París el año pasado. Esta es la radiografía de estos yihadistas.
Nacieron en 1999 bajo el nombre de Organización del Monoteísmo y el Yihad. En 2003 se rebautizan como Al-Qaeda en Irak. Posteriormente pasaron a ser el Estado Islámico de Irak y Siria. Su actual jefe se llama Abu Bakr al-Baghdadi. Bajo su liderazgo desobedecen a Al-Qaeda y este grupo los expulsa de su red en febrero de 2014. Ese mismo año se rebautizaron como el Estado Islámico y autoproclamaron un califato con capital en la ciudad siria de Raqqa. Según Institute for the World, actualmente controlan varias partes de Irak y Siria, cuentan con varias zonas de ataque y los lugares en donde reciben apoyo son mucho mayor. Pertenecen a la rama sunita del Islam, la mayoritaria en el mundo. Consideran infieles a todos aquellos que no sean de esta orientación. Son sus enemigos. Se estima que tienen entre 30.000 y 50.000 combatientes. Se los conoce como ISIS, en referencia a las siglas de su antiguo nombre en inglés, Islamic State of Iraq and Syria. También se les llama Daesh por su acrónimo en árabe, que tiene una connotación negativa. Según la revista Forbes, para 2014 facturaban $2.000 millones cada año. El presidente Juan Manuel Santos, al condenar los atentados terroristas en Bélgica, señaló que esta guerra contra el terrorismo debe ser de todos. El presidente Santos señaló que todo el pueblo colombiano está consternado con el ataque terrorista, lo condena en forma tajante y se solidariza con el gobierno y el pueblo en Bélgica. Por supuesto, cualquier cosa que ellos tengan necesidad que nosotros podamos aportar, estamos listos. Esta guerra contra el terrorismo debe ser de todos. Estos son actos que de ninguna manera se pueden ni aceptar ni se pueden justificar. La Cancillería, a través de un comunicado, también rechazó este atentado terrorista. Asegura que activó un plan de contingencia para atender cualquier eventual requerimiento de asistencia, tanto de los colombianos que se encuentran en Bélgica como de sus familiares. Y en otras noticias, gobierno y guerrilla de las FARC destacaron el alcance de la reunión de los negociadores de paz en La Habana con el secretario de Estado norteamericano John Kerry. El máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, anunció que en una fecha no lejana le podrán decir al país que ha llegado la paz. Estas fueron las conclusiones de alias Timochenko en un video grabado y difundido por las mismas FARC. Lo que para nosotros nos llena de optimismo y nos da una mayor certeza de que vamos hacia la paz. Porque quienes financiaron el Plan Colombia, quienes financiaron, asesoraron y promovieron la mayor ofensiva que grupo guerrillero haya sufrido, hoy nos han expresado personalmente la disposición de apoyarnos. El gobierno espera que con este respaldo el proceso pueda retomar su ritmo. Deberá ayudar a acelerar las negociaciones para que lleguemos cuanto antes a un acuerdo definitivo, tanto en materia de desmovilización y desarme por parte de las FARC, como en los temas que están pendientes, como por ejemplo el mecanismo de refrendación ciudadana de los acuerdos de paz. Estados Unidos está dispuesto a ayudar a Colombia a garantizar la seguridad de los excombatientes de las FARC. Los negociadores de paz del gobierno y las FARC hicieron una pausa en sus discusiones habituales en el Palacio de las Convenciones para asistir al histórico partido de béisbol entre deportistas cubanos y estadounidenses. Al evento también se presentaron como invitados de honor los presidentes de Estados Unidos y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro. Las delegaciones asistieron por separado al encuentro deportivo. En el equipo del gobierno se pudo ver a Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y al general retirado Jorge Enrique Mora. Por las FARC asistieron alias Timochenko, Iván Márquez y Pastor Ágape, entre otros. Mañana no se firmará en La Habana el acuerdo de terminación del conflicto, como lo habían prometido el gobierno y las FARC. El Centro Nacional de Consultoría realizó para CMI una encuesta sobre si deben seguir o no las negociaciones de paz. Estos son los resultados. A pesar de que mañana no se firmará el acuerdo de paz en La Habana, ¿usted considera que las conversaciones deben continuar? Sí, 64%. No, 36%. Pues ya están en la fase final. Yo creo que lo que se ha avanzado es muchísimo. Todo hace prever que el proceso va a terminar de una manera positiva en semanas o en meses. Claro que sí, no se puede perder un esfuerzo de más de 3 años y cuando estamos ya muy cerca a la terminación final del conflicto. Yo creo que eso es un tema que se preveía, yo lo he dicho públicamente, por razones prácticas de que todavía faltan varios temas. Deben continuar siempre y cuando haya una concentración inmediata
para que se evite que las FARC sigan narcotraficando y siga extorsionando y reclutando niños para sus filas. Deben seguir, pero no indefinidamente, y deben entregar rápido las armas. De lo contrario, el peso de la ley de Colombia y de otras naciones donde han cometido delitos caerá sobre ellos. El gobierno y las FARC anunciarán mañana cómo van a continuar los diálogos de La Habana. El vicepresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, almirante David Moreno, hizo un llamado al gobierno para retomar la iniciativa e impedir que las FARC pongan las condiciones en la mesa de diálogos de La Habana. Militares retirados consideran que el incumplimiento de la fecha del 23 de marzo es un mal síntoma del proceso. Siguen en todo momento diciendo que no van a entregar las armas, que ellos en ningún momento se le van a rendir al gobierno colombiano, que efectivamente el gobierno es quien debe llevar en todo momento la iniciativa. Aseguran que la reunión de las FARC con el secretario de Estado de Estados Unidos podría incluso dilatar más la negociación, ya que esta guerrilla considera que cada vez tiene mayor respaldo internacional. El fiscal general Eduardo Montealegre aseguró hoy desde Washington que no está llevando a cabo una persecución contra el uribismo. Informe de nuestro corresponsal en la capital de Estados Unidos, Jaime Moreno. A pocos días de dejar su cargo como fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre se presentó de manera voluntaria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aquí en Washington con pruebas para defenderse de las acusaciones del Centro Democrático en el sentido de que él está persiguiendo a la oposición en Colombia. Con una maleta llena de documentos se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el fiscal Eduardo Montealegre para justificar las razones que llevaron al ente acusador a expedir una orden de captura preventiva en contra de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, acusado de vínculos con el paramilitarismo. La Fiscalía consideró que era necesario dictar medidas de aseguramiento de detención preventiva porque existieron intimidaciones, homicidios contra personas vinculadas a los 12 apóstoles. El fiscal también aportó documentación sobre el caso de la investigación contra el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, por el caso del hacker. Un rumor falso que corrió en Colombia y que recogió el Centro Democrático en el sentido de que se iba a librar una orden de captura contra Óscar Iván Zuluaga es una afirmación falsa. El tercer caso al que hizo referencia el fiscal Montealegre ante la CIDH fue el de la investigación por el escándalo de las devoluciones de IVA de la DIAN por exportaciones ficticias de chatarra en las que se menciona a una de las empresas de los hijos del expresidente Uribe. Hemos aportado las pruebas que demuestran que no existe ninguna persecución contra los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Información desde Washington para CMI La Noticia, Jaime Moreno. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo expresaron su preocupación por la situación de los activistas de derechos humanos en Colombia. En lo corrido del año han sido asesinados 10 de ellos. Las autoridades investigan los casos que tienen que ver con ataques a defensores de derechos humanos. Hemos identificado un número de 10, sin embargo seguimos trabajando conjuntamente con las diferentes organizaciones, con la Mesa Nacional de Garantías. También entregó los resultados de investigaciones durante el 2015. Junto con la policía hemos solicitado 11 imputaciones, hemos logrado 4 condenas, hemos logrado ya varios escritos de acusaciones. Sin embargo, representantes de derechos humanos advierten que son más casos. Desde que se creó la Marcha Patriótica van 113 asesinatos. Esto no puede ser casual, esto no obedece a manzanas podridas. El gobierno aseguró que se garantizará la protección de activistas de derechos humanos. El presidente Juan Manuel Santos anunció la delimitación de 8 páramos que abarcan una extensión de 100.000 hectáreas y que están ubicados en 8 departamentos. Los 8 páramos que hoy ha delimitado el gobierno cubre un área de casi 100.000 hectáreas. Nace el agua que beneficia a más de 3 millones de personas. Todo esto se enmarca dentro de un plan que tiene el gobierno de largo plazo para proteger nuestros recursos naturales. No solamente tenemos entre el 50 y el 60% del agua de los páramos del mundo, sino también somos uno de los países más ricos en biodiversidad. Los páramos que delimita el gobierno y con ellos se garantiza su protección de fuentes hídricas quedan en los departamentos de Antioquia, Valle, Chocó, Caldas, Risaralda, Meta, Caquetá y Huila. El mandatario destaca que se está garantizando generación hidroeléctrica, pues los páramos son fuente de agua para varias centrales del país. Pues de estos páramos dependen las centrales como el Quimbo, Miel 1, Miel 2, el Edén,
Urrá, Tasajera y Niquía. La meta del gobierno es proteger 19 millones de hectáreas al año 2018. La Universidad de los Andes y la Universidad Nacional son las instituciones colombianas de educación superior que aparecen entre las 300 mejores del mundo, según QS World University Rankings, la publicación inglesa que elabora anualmente el listado de las mejores universidades del mundo. El ranking mundial de universidades QS analizó 4.222 instituciones, tomando las opiniones de expertos. Las mejores siguen siendo MIT, Harvard, Cambridge y Stanford. Por Colombia, la Universidad de los Andes y la Nacional se ubicaron entre las 300 primeras. El secreto está en que las universidades contraten profesores de la más alta calidad y que, en efecto, patrocinen la investigación científica. Sin embargo, en el análisis por programas mejor calificados, la Nacional le ganó a los Andes. Bueno, los programas más destacados en la Universidad Nacional fueron arte, diseño y lenguas modernas, pero se destacan programas como medicina, matemáticas, física y las áreas de ciencias agropecuarias. La Javeriana, el Externado y la Universidad de Antioquia también se destacaron. 14 niños indígenas del Meta quedaron bajo protección del bienestar familiar luego de que se evidenciaran graves condiciones de desnutrición en estos menores. Unidades médicas y el ICBF visitaron los resguardos indígenas Jiu y Sicuani en el Meta y encontraron 14 menores de 5 años con desnutrición. La mayoría presentan desnutrición global, que es una desnutrición de tipo crónica. Entonces, que es importante ya aquí en nuestros hogares sustitutos seguir el proceso de recuperación nutricional. Los niños fueron trasladados por el ejército a Villavicencio, donde serán atendidos por médicos. Cuando ya estén mejor, devolverlos a su comunidad a través del competente, que es el comisario de familia. En esta zona, las autoridades creen que hay más de 30 niños en esas condiciones de malnutrición. En tragedia familiar terminó un accidente aéreo en Antioquia. Un helicóptero Bell 206 de la empresa Elifly de matrícula HK4764 se precipitó a tierra en una boscosa zona entre los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos, noreste antioqueño. En el hecho fallecieron el piloto Mauricio Upegui Peña, su esposa Ángela Henao y su hijo de apenas 3 años de edad. Además, resultó herido el técnico de la aeronave, Junior Fernando Ardila, quien fue rescatado por personal de la Fuerza Aérea y trasladado al Hospital San Vicente del municipio de Río Negro, donde se encuentra en recuperación. El vuelo privado cumplía la ruta Medellín-Montevideo. El ahorro de energía en el país llegó al 14%, sin embargo, el nivel de los embalses sigue cayendo. De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, el ahorro de energía fue del 14% durante el lunes festivo, haciendo la salvedad que la comparación se da con el lunes del mes anterior, que fue un día hábil. Estamos comparando un día de fiesta, un lunes festivo como lo fue ayer, con un día normal laboral, que fue el día correspondiente al mes pasado, al mes de febrero. Entonces, no estamos haciendo una comparación exacta. El mandatario insistió en mantener los esfuerzos en materia de ahorro de energía, ya que las lluvias se vienen presentando, pero no son suficientes para aumentar los niveles de los embalses. Pero no podemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia. Ese 14% no nos debe desviar, como no nos debe desviar de nuestro objetivo el hecho de que esté lloviendo, como lo hemos dicho tantas veces. Las lluvias que se están presentando, bienvenidas, pero no son suficientes. Precisamente la firma XM, filial de ISA y responsable de los cálculos de los embalses, reportó que estos se ubican en 26,3% en promedio nacional. El departamento de Antioquia perdió generación de energía con la salida de Guatapé y se encuentra en niveles del 9,42%, mientras Valle del Cauca está en el 24%, siendo las regiones con las menores reservas hídricas. Pese a que el avalúo de 490.000 predios en Bogotá disminuyó con respecto al año 2015, los propietarios de estos bienes tendrán que pagar más impuesto predial este año, según advirtió la administración distrital. En Bogotá, los dueños de 2.422.000 predios deberán pagar el impuesto predial, de los cuales el 65% son de zonas residenciales. Nosotros en Bogotá esperamos recaudar alrededor de un 2.5 billones de pesos. Sin embargo, una decisión tomada al finalizar la administración Petro obligará a que 490.000
190.000 propietarios paguen un mayor impuesto comparado con el que pagaron en 2015, a pesar de que sus predios hoy valen menos. Se estableció que para estratos 1, 2, 3 y 4 se disminuyera el valor de los predios, el valor sobre el avalúo comercial. ¿Eso que generó? Que se desvalorizaran muchos predios de Bogotá, generando así la caída del ajuste por equidad y, como consecuencia de ello, el incremento del impuesto predial. El ajuste por equidad creado en 2008 por la administración de Samuel Moreno reducía el valor del impuesto predial según el avalúo y benefició en casi 1 billón de pesos a los bogotanos. Este año cubrirá menos predios y aumentará el valor del impuesto en varias zonas. Son Engativá, Kennedy, Usme, Bosa, Usaquén. Mientras el aumento promedio del impuesto será del 10,5%, en barrios como Teusaquillo podría ascender al 24,7%. El plazo para pagar el impuesto predial en Bogotá con 10% de descuento vence el próximo 15 de abril. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, reveló que más de 1 millón de colombianos han sido multados por derrochar agua. El Ministerio de Vivienda anunció que las multas a despilfarradores de agua ascienden a los 6.000 millones de pesos. Ya tenemos más de 1.300.000 sancionados. Nosotros necesitamos más conciencia y necesitamos que muchos más alcaldes, que mucha más empresa privada se monte en la concientización. El país pasó de desperdiciar 12 millones de metros cúbicos de agua en agosto de 2014 a 144.000 en febrero de este año. Podríamos decir que de cada 10 vecinos en una cuadra, 9 son juiciosos y 1 todavía sigue estando en estos comportamientos atípicos. En el Día Mundial del Agua, el Ministerio de Vivienda reiteró el llamado al ahorro y dijo que el país ha invertido más de 800.000 millones de pesos en el tratamiento de aguas residuales. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,54% a 1.316 puntos. La acción que más subió fue la de Pacific con una valorización de 15,11% a 1.790 pesos. La acción de Almacenes Éxito fue la que más cayó con una pérdida de 4,97% a 15.300 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El precio del dólar sigue cayendo y se acerca a los 3.000 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.065 pesos con 79 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.000 pesos y la venden en 3.050 pesos. Un euro cuesta 3.448 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 36 centavos. El azúcar se transó en 16,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.350 pesos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Armando Records, en donde se instalará la Carpa Cabaret, el espacio para disfrutar de la música en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. Mañana inician con concierto de Superlitio y cada día habrá un artista diferente. Y otro espacio en donde se vive el festival, Ciudad Teatro, también tendrán música, pero en las tablas. Ciudad Teatro ya abrió sus puertas. En el Parque Mundo Aventura, escenarios teatrales y carpas acogen a los personajes que transportan al público a otras realidades. ¡Auxilio! 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 Desde La lavandera en el purgatorio, interpretada por Yolanda Rayo. Y es que a veces quiero largarme de aquí. Hasta Una mujer barbuda, interpretada por el actor y contratenor Jay Osorio, una obra que luego de presentarse en Nueva York y República Dominicana aterriza en Ciudad Teatro. Yo soy Julia Pastrana, cantante y bailarina. Nací en México con una enfermedad muy extraña llamada hipertricosis crónica, la cual es el exceso de vello en todo el cuerpo. Por esta razón me crece esta barba. Un espacio para la familia, donde también podrán disfrutar de clases de baile, venta de libros y objetos curiosos. De ir al cine, hoy les tenemos una recomendación. En la cartelera nacional está la película colombiana El Soborno del Cielo, que recrea la intransigencia de la Iglesia Católica del Cali de los años 60. Lisandro Duque, el reconocido director de películas como Los Niños Invisibles, regresa al cine con una comedia negra que retrata la intransigencia religiosa de los años 60. Es una historia
inspirada en un episodio de la vida real que ocurrió en mi pueblo, en Sevilla Valle. El párroco de ese momento se opuso a que enterraran cristianamente en el Campo Santo católico a un suicida que era muy querido por todo el pueblo. Reprendo. ¡Ata este demonio, señor! Este personaje juega como a esas personas que son obsesivas y que hablan y que cogen la Biblia o la religión, pero que están manejando una doble moral. El último suicida enterrado decentemente en este pueblo. Demuestra que se puede hacer crítica sobre valores tradicionales como la religión en Colombia y la conducta de los curas, sin necesidad de generar una atmósfera terrorífica o asustadora. El soborno del cielo, una película para disfrutar en Semana Santa. El actor británico Daniel Radcliffe se encuentra en Guaduas, Cundinamarca, ultimando los detalles del rodaje de una película en la cual tendrá un papel protagónico. El municipio de Guaduas en Cundinamarca es una de las primeras locaciones en las que Daniel Radcliffe grabará escenas de su próxima película The Jungle. A través de las redes sociales, turistas que disfrutan de la Semana Santa en la población mostraron al actor británico conociendo algunos lugares representativos. The Jungle contará la historia del expedicionario israelí Yossi Ginsberg, quien plasmó en un diario su recorrido por el Amazonas mientras estuvo perdido en esta por 3 semanas en 1981. Hoy me despido desde Armando Records en el norte de Bogotá, en donde a partir de mañana se instalará la Carpa Cabaret del Festival Iberoamericano de Teatro. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. La pausa, nuestros secretos de hoy. 1. La crisis que atraviesa nuestro tenis. 2. El terrible daño que le hacen al fútbol los jugadores mañosos y los malos arbitrajes. 3. En este día de violencia y muerte en Bruselas, hay que ver el buen ejemplo que dan los animales. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El tenis en nuestro país no es un deporte tradicional. Sin embargo, se realizan torneos con figuras profesionales para atraer público e ir creando una cultura tenística. Uno de los principales promotores de este empeño ha sido Jan Fontalvo, quien con su empresa Producciones Grand Slam ha hecho posible 45 torneos profesionales y la competencia para mujeres tenistas más importante del país. Fontalvo y su empresa son hoy víctimas de la inclemencia del precio del dólar, sumado al retiro de uno de sus mayores clientes. Todo se remonta al diciembre pasado, cuando Fontalvo solicitó la reorganización empresarial ante las supersociedades al tener un pasivo de más de 2.700 millones de pesos. La crisis obedeció al retiro de su cliente Seguros Bolívar, lo que le redujo las ventas en un 50%, y la devaluación les produjo balance negativo. El endeudamiento se les duplicó. Como la empresa admitió no tener bienes ni inmuebles para respaldar las deudas, la superintendencia les negó la petición. Ojalá esta situación no afecte al Claro Open Colsanitas, que se realizará en un mes en Bogotá. Es el único torneo del circuito mundial femenino que sobrevive en Colombia. 2. La diferencia entre un jugador ético y decente y otro tramposo y mañoso quedó establecida en el Campín el domingo. Hace unos meses, en septiembre del año pasado, el árbitro antioqueño Gustavo González pitó un penal a favor del Junior contra Autónoma, por supuesta mano cometida por un defensor de Autónoma. El paraguayo Roberto Velar, del Junior, se acercó al árbitro y le dijo: fui yo quien tocó el balón con la mano. El árbitro, con la misma honestidad, anuló la sanción y pitó la infracción que confesó Velar, a quien amonestó con tarjeta amarilla. Esa amarilla fue perdonada meses después, cuando la comisión arbitral exaltó al paraguayo con el premio Fair Play. Qué bien por la comisión, que debería ahora pensar en crear el anti-Fair Play. Fair, en inglés, es justo. Habría que crear el Dirty Play, que es juego sucio en inglés, para adjudicárselo a jugadores como Michael Rangel, de ingrato recuerdo en Santa Fe y oscuro pasado en Nacional. En Santa Fe, Gustavo Costa lo retiró por mañoso. Y en Nacional, el superético Juan Carlos Osorio nunca lo utilizó por la misma circunstancia. La trampa, la argucia, el ardid. Vean la supuesta falta que simuló el señor Rangel de Millonarios en su juego del domingo contra Santa Fe.
abiertamente mañoso. Y lo hizo 2 veces. Vean la primera. Lo peor es lo del árbitro Gustavo Murillo. Después que correctamente le sacó al señor Rangel tarjeta amarilla en su primer intento de engaño, en el segundo, que tampoco era falta, ha debido expulsarlo por doble amarilla. Pero es claro que pudieron más el susto y el pánico que la norma. Además, le perdonó la expulsión al señor Roballo. Vean la falta contra Jonathan Gómez. Y para rematar, tarjeteó a 5 jugadores de Millonarios y a 7 de Santa Fe. Este señor tiene el récord en Colombia de amonestaciones con tarjeta. En promedio 8 por partido según la comisión arbitral. Este tipo de árbitros no le hacen bien al fútbol colombiano. El respeto no se gana mostrando tarjetas, sino demostrando carácter y conocimiento del reglamento. 3. Este comentario que Adrián acaba de hacer para debutar, y muy bien, en nuestra sección, me recordó este video. Así debió ser la falta de Rangel. A propósito, están circulando en redes sociales un meme y un video y no resisto la tentación de publicarlos. Este es el meme a propósito de la visita del presidente Obama a Cuba. Y para que vean lo que es la ternura entre los animales, vean y graben esto. Y oye, Adrián, lo hiciste súper bien en tu debut en esta sección, pero en el chat y en Twitter me están diciendo que te faltan algunas cosas. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el profesor de Estudios de Oriente Medio de la Universidad Nacional Víctor de Currea Lugo, ¿está de acuerdo con la fórmula planteada por él sobre lo que debería hacer Europa y el mundo entero frente al Estado Islámico? Sí, 89%. No, 11%. Pues aquí nuestra emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.